Para empezar con la antología de nuestro siguiente trabajo, vamos a definir primero qué es la lógica, que es el primer tema que se vio a partir de que inició la materia. La lógica, según Kant, es una ciencia racional no solo en cuanto a la mera forma, sino también en cuanto al fondo, una ciencia a priori de las leyes necesarias del pensamiento, no en lo que se refiere a los objetos particulares, sino en lo que respecta a todos los objetos en general. La lógica es, por consiguiente, la ciencia de la aplicación legítima del entendimiento y la razón en general. Ciencia no subjetiva, es decir, no formada en vista de principios empíricos. Por ejemplo, empíricos serían psicológicos, aspectos psicológicos, sino ciencia objetiva, formada por principios a priori, determinando la materia del pensamiento que debe ocupar el entendimiento. Entonces podemos definir que la lógica es ciencia de las reglas del uso correcto del entendimiento. Analizaremos el objetivo de la lógica. La lógica tiene un objetivo, lo vamos a sintetizar. Se puede sintetizar que la lógica estudia el objeto material, es decir, los pensamientos, pero desde la perspectiva y objeto formal, es decir, de su estructura, como son concepto, juicio y raciocinio. Su finalidad es que el pensamiento sea válido, es decir, que el mismo sea congruente o coherente en sí mismo, porque la conformidad de éste con la realidad es el significado para llegar al término de una verdad. Respecto a su objetivo hay tres divergencias, según varios autores. 1. Fundamentar las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad. 2. Las normas para razonar correctamente. 3. Las formas generales del pensamiento. Por último, terminamos diciendo que la lógica no se ocupa del contenido de nuestros pensamientos, sino de su estructura válida, correcta y verdadera para poder llegar a una verdad. Hola, asesor y compañeros. En esta ocasión vamos a empezar a introducirnos en el estudio de la lógica con relación al derecho. Anteriormente vimos y definimos lo que era la lógica y cuál era su objeto de estudio. En esta ocasión vamos a entrar a lo que es la lógica jurídica y bueno, primero vamos a empezar con lo que fue la lógica y el derecho a través del tiempo. Hay varios periodos. Vamos a empezar por el periodo antiguo o clásico. Los padres de la lógica son considerados, se considera que fue Aristóteles, pero también Parménides fue el primero que hizo sus estudios al establecer uno de los axiomas de la lógica, el principio de identidad. Sin embargo, el que se considera el padre de la lógica es Aristóteles. Él fue el creador de la lógica, considerándola un instrumento de la ciencia, la lógica silogística aristotélica, la cual sustituye a la dialéctica platónica como nuevo procedimiento científico. Pero eso se da a partir de estos siglos, del siglo IV y V a.C. Y posteriormente estudiamos lo que es la Edad Media. La Edad Media se da en los siglos XII y XIII, XIV, en el que surgen avances de la lógica, aunque realmente mencionan varios autores que en la Edad Media hubo un largo estancamiento de la lógica. Sin embargo, podemos ver varias obras como lo que fue la lógica escolástica o medieval, la lógica de Avicena, que estudiaban los silogismos hipotéticos de Aristóteles, lógica modo temporal, lógica inductiva, la filosofía islámica o revisión y la Ijtihad y la lógica de Al-Ghazali. Ellos también estuvieron estudiando lo que fueron los silogismos y el proceso del pensamiento según Aristóteles.
Ahí fue cuando se hizo la traducción del griego a diferentes lenguas. También surgieron, y bueno, fue posible que ellos estudiaran como la filosofía islámica e hicieran revisiones de las obras de Aristóteles acerca de los silogismos y de la forma del pensamiento. Hubo otras obras que surgieron, como las obras de Guillermo de Ockham y Jean Virudan, obras de desarrollo aristotélico, la teoría de la suposición, John Poisson, y las disputas metafísicas de Francisco Suárez. También estudió la semántica de los términos de suposición. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa. Ya vimos el periodo clásico o la edad antigua, ahorita vamos en la edad media, y bueno, sigue lo que es el iusracionalismo de la Ilustración del siglo XVII y XVIII. Aquí los principales exponentes del iusracionalismo están en orden, y empieza con Hugo Grocio, el cual fue fundador de la Escuela del Derecho Natural, padre del iusnaturalismo moderno. Y también entre sus obras más conocidas está el Derecho de Gentes, que actualmente se sigue utilizando. Thomas Hobbes, su principal aportación fue la obra de El Leviatán, y las leyes de la naturaleza son requerimiento de la razón que exige paz. Por su parte, John Locke también hizo lo que es la obra Ensayo Gobierno Civil, la ley natural como una regla de conducta infinita y eterna. Y bueno, surgen más autores, por ejemplo aquí Christian Wolff, descrita el iusnaturalismo. Él fue el primer iusfilósofo que empieza a decir que pues el iusnaturalismo no es correcto para el procedimiento del derecho, y bueno, hace una sistematización general de filosofía y el derecho. La ley natural que señala lo bueno y lo malo que rige la conducta del hombre independiente de Dios. Nótese que aquí dice independiente de Dios, o sea que antes el derecho estaba fuertemente influenciado por el cristianismo, pero a partir que Christian Wolff hace sus primeros análisis de que no necesariamente tendría que estar la figura de Dios en el derecho, y bueno, es cuando empieza a surgir el periodo de la Ilustración, y llamado el iusracionalismo. También está Jean-Jacques Rousseau, su obra Discurso sobre la desigualdad y el contrato social, y otra obra destacada fue Libertad, esencia moral del hombre, devolver al hombre la libertad e igualdad perdidas. Él es considerado, Rousseau, dentro de la corriente del romanticismo. Hizo varias obras literarias, pero bueno, también se inclinó por el estudio del derecho, y bueno, como podemos ver, hablaba de lo que son las libertades e igualdades perdidas. Bueno, ahora pasaremos al siguiente siglo. Aquí surge lo que es el positivismo del siglo XX. En este periodo se hace un estudio más científico acerca de lo que es el derecho. Ya no se toma en cuenta el iusnaturalismo, en donde estaba fuertemente influenciado por la religión y la figura de Dios. Bueno, aquí surge la escuela histórica alemana. Sus máximos representantes son Stammler, Eichhorn, Hirke y Savigny. Ellos tienen varias obras respecto al estudio del derecho, y bueno, ellos tienen una tendencia filosófica de la jurisprudencia alemana. Son los primeros que estudian a la jurisprudencia, y también tienen métodos de la teoría histórica del derecho. Lo que fue Savigny fue uno de los principales exponentes
de la historia del derecho. Vemos una de sus principales obras fue Historia del Derecho Romano en la Edad Media, que se escribió en los años 1815 a 1831. Tratado de Derecho Romano, 1840 y 1849, es otra de sus obras. Y bueno, fue el representante más ilustre de la Escuela Histórica Alemana del Derecho. Una de sus obras es El System y Geschichte. En el año 1950, también, ya que está más marcado lo que es el positivismo, surge la teoría pura, escrita por Kelsen, la cual se entiende que es una ciencia cuyo único objeto es el derecho y la naturaleza, el derecho y la moral. Habla del derecho y la ciencia, estática jurídica, dinámica jurídica, derecho y Estado, Estado y derecho, internacional y la interpretación. Este autor es uno de los más destacados también del positivismo del siglo XX. Actualmente se siguen tomando en cuenta sus obras, o sea, siguen vigente todo lo que escribieron estos autores, principalmente Kelsen dio muchas aportaciones al derecho. Lo que fue otro autor destacado fue Rudolf von Jhering. Sus obras más destacadas son El espíritu del derecho romano en 1852, La jurisprudencia de los intereses. Él estudia, empieza a hacer sus primeros análisis de lo que es la jurisprudencia y él ve, por ejemplo, lo que es la jurisprudencia de los intereses como modo de interpretación de la norma en oposición de la llamada jurisprudencia de los conceptos. Y bueno, finalmente vamos a pasar a la última etapa de lo que es el neocantismo del siglo XX. Bueno, aquí su principal exponente es Immanuel Kant. Él nos dice que el derecho tiene que tener sus raíces en la ética y esta tiene que ser extraída y fundamentada del derecho. Sus obras son varias, por ejemplo, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, La negociación del deber, la negociación como ideología. Aquí podemos ver parte de su trabajo. Hay una pirámide de Kelsen en donde hace por orden de jerarquía qué es lo que tiene mayor jerarquía. Por ejemplo, él pone a la Constitución en el último peldaño como lo más importante, en segundo las leyes, en tercero los decretos, en el cuarto el decreto reglamentario, en el quinto las resoluciones supremas. Y bueno, también habla de las resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas y por último ordenanzas municipales. Esa es la pirámide de Kelsen. Bueno, esto es más o menos en 1975, estamos hablando de esos estudios de Immanuel Kant, son recientes. Bueno, compañeros, por último, aquí es la entrada a lo que es el derecho y cómo se relaciona la lógica con el derecho y el surgimiento de la lógica jurídica mediante estas etapas o periodos que acabamos de ver, de cómo surge lo que es la lógica jurídica. Bueno, continuamos. Hola, anteriormente hablamos acerca de la lógica y el derecho a través del tiempo. Bueno, recordemos que la lógica no se ocupa del contenido del pensamiento, sino de su estructura válida, correcta y verdadera. Asimismo, el derecho se ocupa de ordenar las acciones sociales, permitiéndonos distinguir entre las lícitas y válidas y las ilícitas e inválidas. Bueno, ahora vamos a entrar, de acuerdo a esto último que leímos, a lo que es la lógica jurídica. En este caso vamos a explicar el tema del mundo normativo.
y de aquí podemos distinguir que ya está muy marcado lo que es la lógica general y la lógica jurídica, aunque la lógica se aplica a todas las ciencias, principalmente la lógica general se trata de aspectos meramente enunciativos, y la lógica jurídica nos va a llevar a estudiar, analizar las normas o la normatividad de la sociedad. En este caso, el ente sería el derecho. Y bueno, vamos también a definir lo que es el derecho para esta materia. A grandes rasgos, bueno, el derecho no hay una definición exacta, de hecho es considerada un axioma. ¿Por qué? Porque no hay una definición exacta de la cual puedas decir que lo que es el derecho. Es un problema filosófico que actualmente lo dejamos en manos de la filosofía, pero para esta materia vamos a definir lo que es el derecho. El derecho se definirá como el conjunto de normas y reglas de conducta de carácter imperativo. Implican tanto prohibiciones como normas que dispensan y obligan. De esta definición sintetizada, podemos saber que el derecho se guía de un componente que le da sentido y con el cual siempre opera, que es la norma. Stricto sensu, ejemplo, la norma jurídica, y lato sensu, también llamada sentido amplio, que es la regla de comportamiento que puede ser obligatoria o no. Bueno, en este caso vamos a entrar a lo que es el mundo normativo. Aquí estamos visualizando el tema y bueno, nuestro contenido es este. Vamos a analizar el concepto de norma, la norma jurídica, las características de las normas jurídicas y los juicios enunciativos y juicios normativos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una norma? Las normas son reglas de conducta que nos imponen un determinado modo de obrar o de abstenernos. Las normas pueden ser establecidas desde el propio individuo que se las autoimpone y en este caso son llamadas normas autónomas, como sucede con las éticas o morales. Otros tipos son las religiosas, convencionalismos sociales y las jurídicas. Las normas sirven para lograr el orden y la paz social. Si las personas fueran éticamente correctas, sin posibilidad de transgredir las normas éticas, las demás no serían necesarias. Y bueno, ahora vamos a definir lo que es la norma jurídica para nuestro estudio. Es una orden por la cual quien tiene autoridad impone una conducta obligatoria a sus súbditos. Ordenan la convivencia en una sociedad. Características de la norma jurídica. Son 4: heterónomas, exteriores, bilaterales y coercibles. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Heterónomas es cuando nos referimos a que la norma es la disposición legal. Lo hacemos como parte integrante del conjunto derecho, el que es impuesto por el Estado. Las exteriores son las que regula conductas y esta presupone la relación de cada persona con la sociedad. Tiene que ver con lo que la persona piensa, en tanto no lo ejecute. Bilaterales. Al decir que son atributivas, estamos admitiendo que crean derechos y obligaciones, que hay uno o más obligados y frente a ellos uno o más facultados. Coercibles. Es la última característica. Se imponen por el Estado. Es la posibilidad del cumplimiento obligatorio. Esto indica que tienen que darse una serie de presupuestos para que la coacción se haga efectiva. Y bueno, por último, ¿qué son los juicios enunciativos y juicios normativos? Empezaremos primero por definir los juicios enunciativos. Son aquellas reglas que señalan un camino para conseguir determinados fines.
Las reglas técnicas constituyen juicios enunciativos, ya que nos señalan los pasos a seguir para llegar a obtener determinados resultados. Tipos de juicios enunciativos: verdaderos, falsos, contingentes y necesarios. Verdaderos. Son verdaderos si el camino que se nos señala por regla técnica o por ley natural produce los efectos previamente señalados. Ejemplo: los metales ante la acción del calor aumentan volumen. Si lo hacemos, el experimento efectivamente funcionará. Falsos. Si en el caso de la afirmación resulta no ser afirmativa, resulta ser un juicio falso. Contingentes. Quiere decir de oportunidad, de momento, que no siempre es así. Y bueno, aquí nos ponen un ejemplo. Necesarios, cuando el resultado siempre es el mismo y reviste el carácter de permanente. Tipos de juicios normativos. Son aquellos que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Válidos e inválidos. Válidos son válidos si para su creación se han distinguido las formalidades señaladas. Inválidos si no se han llenado de la formalidad necesaria para su creación, o bien porque han sido objeto de abrogación, derogación y vigencia temporal. Abrogación es dejar sin vigencia. Derogación, anular, abolir una ley o costumbre. Vigencia temporal, ejemplo, las normas jurídicas que constantemente se encuentran en periodos de cambios y vigencia de leyes. Bueno, aquí ya abarcamos lo básico que entraría para comprender un poco de la normatividad y con la que va a operar la lógica jurídica y con la que también opera asimismo el derecho. Ahora vamos con la conclusión. Bueno, podemos determinar que el derecho es una ciencia que se mueve mediante normas morales, sociales, religiosas y jurídicas. Sin embargo, las diferencias en las concepciones morales de las personas y aún la violación voluntaria de ellas motivó la aparición del resto de las normas, sobre todo la norma jurídica, que es nuestro objeto de estudio, la cual es un ámbito de derechos y obligaciones o fuerza de coacción que tienen que seguir los ciudadanos para que se pueda llevar a cabo el bien común. Y esta investigación se realiza con la finalidad de introducirnos de manera general al estudio del derecho para tener una perspectiva más amplia acerca de la carrera que se ha elegido. Bueno, pues por el momento sería todo del tema el mundo normativo. Continuamos. En este tema se hablará acerca de la importancia de la norma jurídica y los conceptos jurídicos fundamentales, desde una concepción positivista en relación con la lógica. Y bueno, vamos a entrar a lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, el propósito de este tema es la utilización de los conceptos jurídicos fundamentales como las nociones que contiene una validez universal y necesaria como objeto de la teoría jurídica. Requieren ser analizados a partir de su dirección filosófica, es decir, a través de la corriente filosófica se va a determinar el criterio y fin de cada uno de dichos conceptos, como en la presente exposición se harán notar de forma evolutiva y secuencial. La lógica jurídica va a actuar en base a la axiología jurídica, refiriendo que debe cumplir a través de sus criterios con la conceptualización específica, supuestos jurídicos y consecuencias normativas.
Hay dos puntos de vista. Bueno, ahorita se van a explicar a grandes rasgos cómo las normas se empezaron a estructurar mediante, por ejemplo, el positivismo de la ciencia jurídica se basa en la observación empírica de los derechos positivos históricos, conforma los conceptos jurídicos fundamentales, se integra de las generalidades de su estudio a partir de la observación de fenómenos jurídicos, sustituye la filosofía general del derecho por la teoría general del derecho. La teoría general del derecho son las nociones provenientes de la ocupación científica, se estudia como filosofía, no como ciencia. Los conceptos fundamentales del derecho se distinguen desde la axiología jurídica, que este tema más adelante se va a empezar a analizar. La doctrina puede tener diversas valoraciones, por lo tanto llegar a resultados diferentes y contradictorios. Hay dos pensamientos jurídicos fundamentales que fueron los que le dieron origen y forma a la normatividad de acuerdo a estos conceptos, a los conceptos jurídicos. Félix Solmo, él y Rodolfo Stambler. Félix Solmo, él estudió clases de conceptos jurídicos, contenido de la norma determinada por un legislador jurídico, es decir, conceptos jurídicos de contenido. Constituyen los presupuestos de la norma jurídica, conceptos jurídicos fundamentales, los tipos de ciencia, ciencia de los contenidos de la norma, ciencia de la forma del derecho, teoría jurídica fundamental, objeto, conceptos jurídicos fundamentales, clase de norma llamada derecho. La metajurisprudencia, disciplina más allá del pensamiento jurídico y fundamenta el deber ser en el ser. Que esto es uno de los principales, el deber ser es lo que vamos a estudiar. El ser en sí se va a estudiar a grandes rasgos el ser y el deber ser. Y derecho, poder supremo, constante y comprensivo de la sociedad. Para Stambler, la jurisprudencia mantiene un carácter científico. El conocimiento de los conceptos jurídicos fundamentales permite atribuir valor científico a la jurisprudencia. Reduce a una unidad absoluta de conceptos jurídicos. La relación dialéctica a través de dos categorías jurídicas que definen el derecho: voluntad vinculatoria, autotáctica e inviolable, definiendo los siguientes conceptos jurídicos: 1. Sujeto de derecho, 2. Fundamento del derecho, 3. Soberanía jurídica y 4. Juridicidad. Bueno, estos son los pensamientos jurídicos fundamentales, estos dos autores de las escuelas. Vamos a pasar a lo siguiente. Los pensamientos jurídicos fundamentales para nuestro estudio vamos a tomar en cuenta estos tres: a Gustavo Ravruch y Hans Kelsen y Fritz. Bueno, ellos, por ejemplo, Gustavo Ravruch dice que la naturaleza positiva y normativa social y general, él fundamenta como los conceptos jurídicos fundamentales a lo que es la naturaleza positiva y normativa social y general, ordenaciones generales de la vida común, carácter a priori. Hans Kelsen define conceptos jurídicos fundamentales como norma jurídica y regla del derecho, la sanción, el acto antijurídico, deber jurídico, responsabilidad jurídica, derecho subjetivo, competencia, imputación, persona jurídica, persona física o natural, imposición del deber jurídico, imputación central, limitación de la responsabilidad. Fritz él dice que los conceptos jurídicos fundamentales consisten en una deducción de los conceptos jurídicos fundamentales: hecho jurídico, concepto de persona, la prestación y la sanción. Él lo reduce a los conceptos jurídicos fundamentales como hecho jurídico, concepto de persona, la prestación y la sanción. Bueno, aquí vamos a ver la valoración jurídica. Esto es el estudio ontológico de las normas, que se da mediante la axiología jurídica o teórica de los valores del derecho. Tiene por objeto estudiar los valores a cuya realización debe aspirar el orden jurídico positivo. Ahora entramos a lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Esto se entiende por conceptos jurídicos categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender el orden jurídico cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que si no sabemos cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, tampoco vamos a entender el orden jurídico de las normas. Se clasifican en supuesto jurídico, es decir, la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma.
y son de carácter formal. El acto jurídico, que es de carácter material, son el contenido permanente de la propia norma jurídica. El derecho subjetivo y el deber jurídico. Toda norma jurídica conlleva a una facultad a favor de una persona y una obligación a cargo de la otra. Sanción jurídica. La sanción es una consecuencia del deber jurídico incumplido, siendo un concepto fundamental del derecho de la naturaleza formal. Dentro de este tipo de conceptos jurídicos fundamentales actúan ¿hacia quién actúan los conceptos jurídicos fundamentales? Pues básicamente serían a personas físicas, personas morales y Estado. Personas físicas son cuando tienen la capacidad de goce y ejercicio. Personas morales, asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos de derecho. Y lo que son el Estado, denominados de interés público, según Miguel Acosta Romero, quien dice que es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que persiguen determinados fines mediante actividades concretas. Bueno, vamos a ver un esquema acerca de dice, no hay consecuencia jurídica si antes no existe el supuesto de derecho. Bueno, esto se reduce a supuestos jurídicos es igual a consecuencias normativas. Y bueno, aquí deducimos que el supuesto jurídico como simple hipótesis. 2, la realización de esta. Las consecuencias del derecho. 3. 4, la realización o no realización de las consecuencias del derecho. Los actos jurídicos se clasifican en el delito, 2, cuasidelito, 3, contrato, 4, cuasicontrato. En el delito es la acción antijurídica típica, culpable y sanciona con una pena. 2, el cuasidelito son actos ilícitos que, sin ser un delito, están prohibidos por la ley. 3, contrato, suponen el consentimiento de las partes contratantes, que genera derecho y obligaciones entre los contratantes. Y 4, el cuasicontrato son los actos jurídicos de una persona permitidos por la ley que se obligan hacia otra u obligan a otra hacia ella, sin que entre ambas exista algún convenio. Bueno, finalmente vamos a dar la conclusión, que es que esta conclusión nos ayudó a llegar, esta conclusión, la persona que nos ayudó a llegar a esta conclusión, porque no entendíamos la relación, fue la asesora, la licenciada Cintia, y bueno, nos dejó muy claro y quisiera compartir con ustedes cuál fue la conclusión al tema, ya que la mayoría de nuestros compañeros no entendimos, y dice, ¿cuál es la conexión de la norma jurídica con los conceptos fundamentales? Y bueno, ella nos comenta que en conclusión, el derecho no debemos entenderlo simplemente como un conjunto de mandatos arbitrarios, sino como mandatos, órdenes o decisiones racionales justificados ontológica o materialmente, esto es, en su contenido. Las normas jurídicas serán mandatos racionales en tanto coincidan con el discurso de la ciencia jurídica. La ciencia del derecho es ese conjunto de conceptos jurídicos encadenados material u ontológicamente, en el que cada uno se explica en relación con otro y en última instancia en relación con el todo. La ciencia del derecho no solo es un discurso ontológicamente encadenado, es un discurso racional, pues está justificado lógicamente. Si abstraemos los contenidos, podemos advertir que está estructurada correctamente. Unas premisas se derivan de otras mediante la aplicación de reglas válidas del pensamiento. Bueno, por esto concluimos nuestro tema de los conceptos jurídicos fundamentales, y que pues son con lo que nos vamos a basar para analizar las normas y entrar en materia a lo que estudia la lógica jurídica.
Continuamos. Vamos a hablar acerca de los principios supremos de la lógica jurídica. Este es un análisis general. Bueno, hay que considerar también que cada ciencia tiene sus principios lógicos. También se llaman axiomas. A partir de ellos se fundamentan las demás proposiciones que constituyen dicha ciencia. De ahí los principios son universales, o sea, se aplican absolutamente a cualquier ente. En nuestro caso vamos a ver la distinción entre lo que son los principios lógicos jurídicos y los principios ontológicos jurídicos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los principios lógicos supremos de la lógica jurídica desde su conformación? O sea, lógica jurídica y lógica pura. El objetivo de los principios de la lógica jurídica o los correspondientes de la lógica pura, según Maynès, no son leyes sobre el pensar real de los hombres, ni normas que indiquen cómo debemos discurrir. Se trata en un caso de principios necesarios sobre la validez o la invalidez de las normas del derecho, y en el otro, o sea, la lógica pura, de principios igualmente necesarios sobre la verdad o falsedad de los juicios enunciativos. Vamos a ver los principios ontológicos jurídicos y principios lógicos jurídicos. Bueno, esos dos son los que más vamos a utilizar en cuestión de la lógica al derecho. El principio ontológico jurídico de identidad. Todo objeto de conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. Ese es el primer principio ontológico jurídico de identidad. 2. Principio ontológico jurídico de contradicción. Ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. 3. Principio ontológico jurídico de exclusión del medio o tercer excluido. Dice así, la conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. Y el principio ontológico de razón suficiente. Todo objeto del conocimiento científico jurídico tiene su razón suficiente. Esto es los principios ontológicos jurídicos. Bueno, pasamos a los siguientes. Principios lógicos jurídicos. Igualmente es principio de identidad, contradicción, tercer excluido, razón suficiente. Principio de identidad, la norma que permite, verifique que es norma. La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida. 2. Contradicción. Dos normas de derecho contradictorias entre sí no pueden ambas ser válidas. 3. Tercero excluido. Dos normas jurídicas contradictorias no pueden ambas carecer de validez. 4. Razón suficiente. Toda norma, para ser válida, a menester de un fundamento suficiente. Bueno, pues esto ha sido todo acerca de los principios supremos de la lógica jurídica. Espero que haya notado la distinción y a grandes rasgos esto fue lo que se estudió. Más adelante vamos a hablar de la axiomática jurídica y algunos ejemplos de cómo se aplican a la normatividad o a las normas en casos cotidianos o normatividad por ejemplo, de la Constitución. Continuamos.
vamos a hablar acerca de la axiomática jurídica. Primero vamos a definir lo que es un axioma. Un axioma se define como un primer principio y es una proposición verdadera, absolutamente evidente, universal y necesaria. Por tanto, no necesita demostración, sino que, por el contrario, está supuesta en cualquier demostración. Se compone de proposiciones que enuncian los principios a priorísticos y anexos corolarios. Todo esto nos va a permitir llegar a una verdad. Bueno, en nuestro tema de la axiomática jurídica, vamos a ver aquí vamos a ver los 5 axiomas que generaliza Eduardo García Maynez y algunos ejemplos que se relacionan a los principios axiomáticos. Axioma jurídico 1. Todo objeto del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. Y bueno, aquí viene una breve explicación. Concepto del axioma. Este axioma habla de que una cosa o concepto es igual a sí mismo. Lo que es, lo que no es, no es. Todo elemento del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. Esta ley de pensamiento exige que todo concepto y todo juicio debe ser idéntico a sí mismo y no se puede cambiar por un concepto. No se puede cambiar un concepto por otro. Si se dan cuenta, este axioma jurídico tiene relación con el principio de identidad. Y bueno, vamos a dar un ejemplo. La primera proposición del axioma jurídico 1 es esta. Dice así: lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. De acuerdo con esta proposición, el autor nos quiere decir que si no está normado o hay alguna ley que lo prohíba, está permitido el hacerlo y esto no causará ninguna sanción. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es la Alianza Nacional de Lucha Libre. Ellos realizaron un evento para el Día del Niño en el cual se reunieron más de 500 aficionados, asistieron a un centro de espectáculos en la capital morelense. Y bueno, con respecto a esto, ¿qué nos dice la relación del ejemplo con el axioma? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, por lo cual, si ninguna norma jurídica prohibió que las personas se reunieran en masa para este espectáculo, es por esto que es jurídicamente permitido que asistieron a este evento, en el caso de que se reunieron, porque fue un evento que se dio para el Día del Niño. Por lo tanto, era lícito, según nuestra relación de ejemplo con el axioma. Vamos a ver el segundo axioma. El segundo axioma jurídico número 2 nos dice que ninguna conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Bueno, este axioma explica que dos afirmaciones o normas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo o en una misma ley, o es una o es la otra. Vamos a estudiar la primera proposición de este axioma. Vamos a tomar por el tiempo de esta actividad solamente la primera proposición, pero hay que especificar que cada axioma jurídico tiene de mínimo 5 proposiciones cada uno. En el caso del axioma número 5 tiene 16, parece ser 16 proposiciones a estudiar, pero por el momento vamos a tomar una o dos proposiciones. Bueno, el axioma jurídico 2 dice: ninguna conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Este axioma explica que dos afirmaciones o normas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo o en una misma ley, o es una o es la otra. Proposición 1. El que ejercita su derecho no puede abusar de él. En esta proposición tienes la libertad de ejercer tu derecho, pero no a costa de afectar los derechos de los demás o cometer un delito.
Vamos a poner un ejemplo. Esta noticia habla de que mueren 2 niños indígenas tras retención de ambulancia durante la manifestación. Bueno, en este ejemplo dice que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que investiga la muerte de 2 menores originarios del municipio de Chanal, quienes fallecieron al no recibir atención médica oportuna luego de que la ambulancia en la que eran trasladados fuera retenida por un grupo de manifestantes. De esta forma, la Procuraduría de Chiapas inició la carpeta de investigación 0179078 101-2016 por el delito de homicidio y lleva a cabo el desahogo de las diligencias. Relación del ejemplo con el axioma. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturbe el orden público. Así que sabemos que todos tenemos derechos, pero cuando sobreponen sus derechos sobre los derechos de los demás afectándolos, pueden incurrir en un delito, como lo hicieron con esta manifestación, violando los derechos de servicio médico de los niños e incurriendo en un delito por no dejar pasar a la ambulancia. Bueno, este es nuestro ejemplo con el axioma número 2. Vamos a pasar al axioma número 3. Dice, la conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. Este axioma se relaciona con el principio jurídico de contradicción. A ver, no es posible un principio, ya sea y no sea a la vez en el mismo momento. Una cosa no puede ser de dos cosas a la vez para llegar a un razonamiento correcto y a lo verdadero o bien a lo falso. La primera proposición de este axioma nos dice que si la conducta jurídicamente regulada está prohibida, no puede al propio tiempo estar permitida. Un acto no puede estar prohibido y permitido al mismo tiempo porque habría contradicción. Lo que esté jurídicamente regulado como prohibido, entonces no puede estar permitido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí sanción de hasta 13,000 a quien tire basura en la calle. Y dice aquí, el tirar basura en lugares prohibidos y abandonarla en la vía pública abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, objetos o sustancias son conductas jurídicamente prohibidas, de modo que no está permitido, y para ello la Ley de la Cultura Cívica del Distrito Federal en su artículo 26 sancionará con multa dichas conductas en caso de que se permitiera. Por lo tanto, está prohibido realizar tales actos y no se permite al mismo tiempo. Bueno, ese es el ejemplo y la relación con el axioma. Ahora vamos a ver el axioma número 4. Y dice así: todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. Este axioma se puede explicar al comprender que quien tiene un deber tiene el derecho de cumplirlo. En este caso, el derecho se refiere al cumplimiento de una obligación, es decir, el derecho del obligado a cumplir con lo ordenado jurídicamente. Por lo tanto, lo que se permite es lo que debe realizarse. La primera proposición del axioma número 4 nos indica que corresponde a una iniciativa vamos a ver un ejemplo. Corresponde a una iniciativa de decreto al Reglamento de Tránsito y Vialidad de Hidalgo. Así pues, se relaciona con la proposición. Cuando la omisión de un acto es obligatoria para un sujeto, este no es jurídicamente libre en relación con esa conducta. Y bueno, aquí viene lo que es de las vías públicas y zonas privadas con acceso al público y de sus prohibiciones. Y queda prohibido en las vías públicas, y viene todo lo que queda prohibido. Y dice aquí, ante la inobservancia de lo anterior, la autoridad encargada de la vigilancia de tránsito informará lo conducente a la Dirección de Obras Públicas Municipal a fin de que aplique la sanción correspondiente. Relación del ejemplo con el axioma número 4. El axioma obliga al individuo
a sujetarse al ordenamiento jurídicamente permitido. En este caso, se trata de un reglamento que rige las principales normas de tránsito de vialidad en un municipio, el cual fue decretado conforme a las leyes por el presidente municipal de Hidalgo. Es así que el individuo, en este caso específicamente del segundo capítulo del reglamento, queda obligado jurídicamente a omitir acciones que perjudiquen las vías públicas. Por lo tanto, el ciudadano de este municipio no será jurídicamente libre, pues se encuentra establecido en la fracción 4 que la autoridad encargada sancionará en caso de no abstenerse a dichas acciones prohibidas. Bueno, ahorita vamos a pasar al último axioma, que es el axioma número 5. Lo que está jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado. Este axioma jurídico número 5 también se le llama derecho de libertad o el axioma de la libertad. Bueno, podríamos decir que el axioma anterior nos indica que puede libremente hacerse u omitirse. Se basa en la definición tradicional del derecho de libertad. De acuerdo con la definición de libertad, es la facultad de toda persona tiene de ejercitar o no ejercitar lo que no está ordenado ni prescrito. La primera proposición de este axioma nos dice que el derecho que no se funda en un deber propio puede libremente ejercitarse o no ejercitarse. Y bueno, el concepto a la proposición quiere decir que la anterior proposición se refiere a que si no hay una obligación moral o civil de cumplir con algo estipulado, el hombre tiene la libertad de cumplir o no cumplir. Aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de libertad sería el pagaré. El pagaré, y bueno, viene una noticia de un pagaré y todo lo que implica el pagaré. Y aquí dice que la relación del ejemplo con el axioma, dice la relación radica en que podemos libremente asociarse o asociarnos a una operación comercial con cualquier persona. En el caso de un pagaré solo se da en la asociación entre dos personas y el derecho es el poder que el hombre tiene para hacer, omitir o poseer o exigir algo de acuerdo a las normas morales o a las leyes civiles. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, en su artículo 16, establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Y bueno, con eso terminamos a grandes rasgos todo lo que es la axiomática jurídica y los principios y los axiomas según Eduardo García Mainés. Repito, hay varios proposiciones por cada axioma tienen varias proposiciones que cada una nos va a ayudar a llegar a una verdad y se aplican a todas las ciencias, la gran mayoría de las ciencias. En este caso estamos hablando de la axiomática jurídica. Y bueno, por el momento es todo. Gracias.